Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es un placer de poder estar una vez más para compartir la palabra con ustedes, con el deseo de siempre de pastorearles, de darles el alimento, que ustedes puedan florecer, crecer, ser bendición para muchas generaciones, para su familia. Bueno, pues como ya se había anunciado en las exposiciones anteriores que íbamos a tener otra serie de temas, y quiero decirles que vamos a iniciar otra vez con otra serie de temas, y el tema es descubriendo el reino, o sea, el reino de Dios. De eso estaremos hablando, enseñando, basado en las parábolas del Señor Jesucristo. Bueno, entonces iniciamos una nueva serie de temas y esperando que sea de grande bendición y ustedes puedan cada día ser mejores y ser bendición para muchas generaciones. El tema de hoy es el hombre comprometido con el reino de Dios. Vamos a hablar acerca de compromiso, ¿sí? de ser comprometidos. La cita bíblica que vamos a estudiar es en Mateo 11, 7 al 12. Esa es la parte bíblica que vamos a estar estudiando. Cuanto más entendamos el reino, más comprometidos estaremos con él. Esta es una grande verdad. Esta es una grande verdad. Es muy importante que cada día entendamos qué es el reino. Y si lo vamos entendiendo, nos vamos a comprometer aún más. Espero que así sea. Que cada día te estés comprometiendo. Estés ahora sí comprometiéndote más en este reino, que es un reino eterno. Bendito sea el Señor. En Mateo capítulo 11, del 1 al 12, nos relata en los primeros versículos acerca de Jesús y un personaje también que es Juan el Bautista. Juan el Bautista. En esa ocasión, en ese capítulo 11, nos revela de que Juan el Bautista ya estaba en la cárcel, y entonces nos dice la palabra del Señor que Juan el Bautista le dijo a sus discípulos que, pues ahora sí, que le fueran a preguntar a Jesús si realmente era el Cristo, el cual esperaban, o vendría, o todavía no viene, aún todavía hay que esperarlo. Entonces los mensajeros de Juan el Bautista fueron a preguntarle a Jesús, le hicieron esa pregunta. Y el Señor Jesús les contestó, les digo, sí, yo soy, vayan y díganselo. Entonces, cuando los mensajeros o los discípulos de Juan regresaban a darle la noticia a Juan, entonces Jesús exactamente empezó a hablar de este personaje, de Juan el Bautista. En estos versículos que estudiaremos encontraremos cosas muy importantes e interesantes concernientes el ocaso del ministerio de un hombre que se comprometió con el reino de Dios. La palabra ocaso, ¿qué significa? Es atardecer. Entonces podemos decir el atardecer del ministerio. ¿Por qué se dice así? Porque estaba a punto de terminar su ministerio de Juan el Bautista. Por esa razón, dice, entonces, por esa razón vamos a estudiar, y Jesús les habla de eso. Por eso dice, mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a decirle a la gente acerca de Juan, dando testimonio de la fidelidad de Juan el Bautista, también de su carácter y su pasión. Juan dio testimonio de Jesús, ahora Jesús da testimonio de Juan. Este está a punto de desaparecer del escenario, es decir, estaba a punto de terminar su ministerio Juan el Bautista. Por eso es
ahora sí, el atardecer de ese ministerio de Juan el Bautista. Bueno, entonces, para que Cristo sea todo, ¿sí? Sea el todo. Por eso quiero compartirles estos aspectos importantes de la vida de aquel hombre llamado Juan Bautista que se comprometió con el reino de Dios. Para esto vamos a ver tres aspectos, cuáles son su carácter, su fidelidad y su valentía. ¿Sí? Esas tres cosas muy importantes, estos tres aspectos muy importantes de este personaje. Cuanto más entendamos el reino, más comprometidos estaremos con él. Bueno, el primer aspecto de un hombre comprometido con el reino, número uno, su carácter. Entonces, para esto quiero que veamos lo que dice Mateo 11, 7 y 8. Vamos a ir leyendo estos versículos para la gloria del Señor. Mateo 11, versículos 7 y 8 dice de la manera siguiente. Mientras se iban los discípulos de Juan, Juan comenzó a hablarles a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, dice que salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina. Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Eso es lo que dice la Biblia en la versión NBI. En la versión 60 dice así: mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús, y es donde les empezó a hablar acerca de su carácter. Jesús recompensa y exalta la dignidad del carácter recio y noble de Juan el Bautista. Así es. Entonces, quiero decirles que Jesús recompensa y exalta la dignidad del carácter recio y noble de Juan el Bautista. Porque la palabra dice que el que se humilla será exaltado. Dice, los que honran a Cristo serán honrados por él. Inciso B, en cuanto a su carácter. Lo que Cristo dijo acerca de Juan no era el objetivo solo para alabar su carácter, sino para beneficiar a los creyentes, trayéndoles a las mentes el recuerdo del ministerio de Juan. ¿Qué salís a ver en el desierto? Esa fue la pregunta del Señor Jesús. Y entonces, número uno, acerca de esto. ¿Qué significa eso? ¿Qué salís a ver en el desierto? Juan predicaba en el desierto y la gente iba a escucharlo. Algunas porque verdaderamente tenían ese deseo de aprender de él, porque reconocían que era un buen maestro y valía la pena escucharlo, oírlo. Entonces, la gente lo seguía a este hombre, Juan el Bautista, y para escucharlo, porque lo reconocieron como un buen maestro. Algunos salían a ver a Juan por mera curiosidad, no por apremio de su conciencia. Así es que unos realmente porque no estaban, otros simplemente por curiosidad, no porque realmente su conciencia les insistía a que escucharan el mensaje. Y número 3, muchos hoy en la actualidad asisten a la reunión, vienen a ver o a ser vistos,
más que el deseo de aprender o ser enseñados. Más que para aprender, seres sabios vienen para tener algo de qué hablar, o porque no hay otro lugar donde ir, o solo por costumbre, o simplemente por una religiosidad. Lamentablemente así están en nuestras congregaciones. Así lo fue con el tiempo de Juan el Bautista, así fue en el tiempo del Señor Jesús. Muchos realmente salían a escuchar, pero porque realmente había ese deseo de escuchar, ahora sí, para beneficiarse. Otros simplemente por no tener dónde ir, acuden a esas reuniones. Lamentablemente espero que tú no estés ahí no porque no tengas dónde ir. Espero que tú estés ahí escuchando la enseñanza porque tienes hambre, porque tienes deseo de conocer la palabra, de enseñar la palabra. Espero que así sea. Inciso C, Jesús, en esta segunda parte del versículo que dice, sobre el versículo que dice así, una caña sacudida por el viento. Y Jesús le hace esa pregunta, pero una pregunta que no requiere respuesta, simplemente haciendo una verdad, una interrogación que se dice una verdad. Es decir, no es una caña sacudida por el viento. No era una caña hueca, flexible, movida por el viento de aquí para allá. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que Juan se mantuvo en todo tiempo, aún estando en la prisión, se mantuvo sin doblegarse por el peso de las circunstancias, ¿sí? Entonces, Juan el Bautista no era un hombre que se dobló, no fue un hombre que se desanimó, fue un hombre, ahora sí, firme en carácter. No importa las circunstancias que él vivió, no importa que estuvo en la cárcel, él aún estaba feliz en ese lugar porque él estaba, ahora sí, bien comprometido con el reino. Por eso Jesús estaba exaltando a este personaje. Bueno, Juan no era un hombre lujosamente vestido, porque estos hombres no están en la cárcel, en las cárceles del desierto, están en el palacio. O sea, la gente bien vestida, de lujo, están en el palacio. Mas, sin embargo, encontramos que a Juan está vestido con piel de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, que lo que nos dice ahí en Mateo 3:4. Ahí está, nos dice la manera que él anduvo vestido. Su atuendo está en concordia con el desierto en que vivía y con el arrepentimiento que él predicaba. Entonces, es la manera en que él demostró ser un hombre muy comprometido, firme en su carácter, en su manera de ser, en su decisión. Es importante que cada creyente manifieste en su atuendo y compostura su carácter y condición, ya que la prudencia cristiana nos enseña a ser una sola pieza. Juan fue un hombre íntegro, no estuvo de acuerdo con el pecado, lo denunció, por eso estaba en la prisión, por eso estaba en la cárcel. Entonces, como él estaba muy comprometido con el reino, él denunciaba, él estaba completamente en desacuerdo con el pecado, siempre habló contra el pecado. Muy bien, así es que cada día entendamos qué es el reino y vamos a estar más comprometidos, ahora sí, con el reino de Dios. Muy bien, el segundo aspecto de un hombre comprometido con el reino es, número 2,
su fidelidad en el reino de Dios. Vamos a ver que este hombre fue muy fiel ahora sí, en este reino. Él fue muy fiel. Jesús tributa a Juan por el ministerio que él desempeñaba y declara tres cosas importantes en estos versículos. El versículo 9, quiero que lo leamos, por favor, vamos a leer lo que dice el versículo 9, que dice así, el versículo 9, pero, ¿qué sale a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, vean eso, cómo el Señor Jesús tributa, halaga a este hombre. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién era Juan? Era un ¿qué? Profeta. Ahí en el versículo 9. Y más que profeta, añade Jesús, era un profeta de rango superior a lo de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Lo que hizo Jesús es exaltar a este hombre y dijo que Juan era más, más importante, era más superior que los profetas anteriores, ya que estos vislumbraban de lejos el día de Cristo. O sea, los profetas anteriores, los del Antiguo Testamento, simplemente testificaron, lo vieron, con su vista espiritual, una visión de que vendría el Mesías. Sin embargo, es lo que nos dice ahí en San Juan 8:56, que es lo que nos dice ahí. Pero Juan lo vio acerca de otros hablando de Cristo, que había de venir. Pero Juan pudo señalarlo con el dedo cuando dijo que, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo señaló cuando Juan estaba enseñando a sus discípulos y dice, y levantó su mirada y cuando ve a Jesús que venía a él, inmediatamente dijo a ellos, miren, ahí viene, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, este profeta, Juan, tuvo ese privilegio de señalar a Jesús con el dedo, de decir, Él es el Cordero. Lo que dice Juan 1:29 y el versículo 36 que menciona ahí Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 2, aparte de ser profeta, el número 2, era el precursor predicho por los profetas, por tanto superior a ellos. Entonces Juan el Bautista fue un precursor. Dice, este es de quien está escrito. El versículo 10, vamos a ver qué nos dice el versículo 10, dice, porque este es quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero de delante de tu faz, el cual preparará el camino, tu camino delante de ti. ¿Sí? Ahí está, eso fue lo que fue predicho y ahora se estaba cumpliendo. Igualmente Malaquías, capítulo 3, versículo 1, ahí también encontramos que Malaquías habla acerca de este mensajero, habla de Juan el Bautista. Cuanto más cerca estemos de Jesús, más podemos participar de su honra. Entonces, Juan el Bautista estaba más cerca de Jesús y por eso él tuvo la dicha de participar de esa honra. Por esa razón, ahora sí, aquí tenemos el ejemplo, la importancia de que tú te comprometas con el reino, entonces vas a conocer mejor a Jesús y entonces tendrás la dicha de ser honrado por el Dios Todopoderoso. Número 3, era el mayor. Y vamos a ver lo que dice el versículo 11. Dice, de cierto digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos
mayor es que él. Entonces, ¿qué dijo Jesús acerca de Juan? Que era, ¿qué? El mayor. Dice, entre los nacidos de mujer, ningún mayor que Juan. O sea, tantos profetas que nacieron, pero el mayor, el más grande fue Juan. Sí, fue Juan. Por eso aquí Cristo lo está, ahora sí, exaltando. Le está dando ese honor. Cristo pone a Juan por encima de los que le precedieron. Entre todos los que había creado y llamado a su ministerio determinado, Juan sobresalía por ventaja. Cristo coloca a Juan por encima de todos ellos. ¿Sí? Entonces, por esa razón, un hombre comprometido, entonces será mayor también. Así que si tú quieres que el Señor Jesús diga, tú también eres el mayor, tienes que estar comprometido. La grandeza no se ha de medir por las apariencias externas o exteriores y de su atuendo, sino por la santidad de vida y la abundancia de la gracia y bendiciones. Juan era grande a los ojos del Señor. ¿Sí? Juan era grande a los ojos del Señor. Y sí quiero que leamos lo que dice Lucas 1:15, rapidito vamos a ver qué nos dice Lucas 1:15, este hermoso versículo, y que como la misma palabra ahora sí nos enseña de qué manera cuando el hombre está comprometido con Dios, ahora sí el Señor lo exalta. Dice así, Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Vean nada más, ¿desde cuándo Juan fue grande? ¿Sí? ¿Desde cuándo? Ahí lo estamos mirando, ¿verdad? Entonces, Jesús exalta la fidelidad a la comisión dada a Juan. Así es que, hermano, hermana, espero que tú te comprometas más con el reino, te intereses por conocer y entender ahora sí que es el reino, y entonces te vas a comprometer, vas a vivir cerca del Señor y vas a participar de ese grande honor, esos honores de parte del Señor. Aunque el hombre aquí no te alabe, no te exalte, lo importante es que el Señor te alabe, te honre, así como Juan el Bautista fue honrado. Y bueno, pasemos el tercer aspecto de un hombre comprometido con el reino de Dios, un hombre violento, un hombre valiente, ¿sí? De eso quiero seguir hablando. Un hombre comprometido. Versículo 10 dice así, Mateo 11:10, por favor, lea conmigo este versículo. Porque este es el quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Eso es lo que dice. Entonces se habla de un ¿qué? De un hombre ¿qué? Valiente. Bueno, Jesús alaba el ministerio de Juan porque Dios mismo honró su ministerio respaldándolo. O sea que cuando un hombre está bien comprometido con el reino de Dios, tiene totalmente el 100% del respaldo del Dios Todopoderoso. Así que, ¿quieres tener el respaldo de Dios? Comprométete, verdaderamente, seas una persona valiente. Y estimula al pueblo al encontrar forzadamente al reino de los cielos, ¿sí? Dios estimula al pueblo, a su iglesia, cuando realmente se esfuerzan en el reino de los cielos, en este reino. Así es que tu esfuerzo no es en vano, va a ser estimulado por el Dios Todopoderoso. Habla de una continuidad, es decir,
He aquí el tiempo actual de la salvación al alcance de las manos. Entonces, ¿qué puedo decirles con esto? Que Juan el Bautista, él estuvo, ¿qué? Estuvo predicando con mucha valentía. Un hombre violento, un hombre que se esforzó por cumplir con su ministerio, porque la gente alcanzara la salvación de su alma. Por ejemplo, tenemos Mateo 3:2, que sí quiero que se lea este versículo, el capítulo 3, versículo 2, ahí lo vemos. Vean cómo Juan predicaba con valentía, con valor, y muy valiente, diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que decía este profeta llamado Juan el Bautista. Otro versículo más, el 4:17. Vamos a ver qué nos dice también el 4:17 de Mateo. Dice así, 4:17 de Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ahí tenemos la valentía de este personaje llamado Juan el Bautista. Ahora sí, un hombre violento, un hombre que no se mordió los labios, no se mordió la lengua en decir: arrepiéntanse. Y ahora sí, de esa manera les predicaba. Número 2, sufre violencia, es decir, es tomado por la fuerza, como se ocupa un país o una ciudad por su invasión súbdita. Es decir, un rey que va a conquistar un territorio no lo hace con violencia, por establecer ese reino, por establecer su lengua, por establecer sus principios. Así también nosotros tenemos que ser, para que podamos crecer, para que la iglesia crezca. Tienes que, ahora sí, predicar con valentía, ¿sí? Es lo que vemos aquí en la palabra. Bendito sea el Señor. Los violentos, dice, los arrebatan. Ese es el otro punto importante. Los violentos, ¿lo qué? Lo arrebatan. Los que tienen un deseo apasionado y toman una solución indomable de empezar una vida cristiana y seguir firme en ella. Esa es la palabra, violentos. Y tomamos las bendiciones celestiales con Cristo. Nos adquirió cuando se llevó a cabo la cautividad. Entonces, tenemos que tomar con violencia, ¿sí? Con violencia este reino. Tenemos que predicar con esa valentía. Bendito sea el Señor. Gracias al fiel ministerio de Juan, multitudes habían sido llevados a Cristo y con él al reino de los cielos. No pueden quedar en la indolencia, sino que han de ser diligentes en arrebatarlo. Hay que correr, luchar, agonizar. Tenemos que luchar a costa de todo por arrebatar el reino, por arrebatar las almas y traerlos al reino. Esa es la valentía, esa es la violencia. Si tenemos interés en nuestra salvación eterna y no darnos por vencidos hasta haber alcanzado la bendición anhelada. Entonces, un hombre comprometido, ese hombre es que realmente se esfuerza, lucha, corre, agoniza, no importa lo que sufra, todo por obtener el reino, todo por estar en el reino bien y todo por llevar muchas almas a este reino, que se arrepientan y los llevemos al reino y estén con nosotros. Ese es lo que Dios nos está hablando. De esto estamos hablando ahora acerca del reino.
Entonces, hermano, hermana, levántate y seas una persona sumamente comprometida. El reino no está destinado a favorecer la comodidad de los necios, sino a beneficiar con un descanso a los que se esmeran en su labor. Esto es lo que quiero decirle, mis queridos hermanos. Esto es lo que quiero decirle. Esmérate en tu labor, en el reino. ¿Sí? De este reino, y tendrás una gran recompensa. Bendito sea el Señor. Entonces, quiero concluir con esta exposición de este tema. El hombre comprometido con el reino de Dios. Espero que también todos los que están ahorita escuchándome, viéndome, espero que estén comprometidos. Y así como vimos con este personaje comprometido, ¿sí? Bien comprometido. Y vimos 3 aspectos de la vida de Juan, de que hemos estudiado. ¿Cuáles son? Su fidelidad, su fidelidad en el reino, su carácter, su fidelidad y su violencia por el reino, ¿sí? Violencia para el reino. Entonces, 3 cosas muy importantes. Una persona comprometida, entonces, lo tiene que reflejar a través de su carácter, a través de su fidelidad y a través de su violencia o su valentía para el reino, ¿sí? Muy bien. Mi pregunta ahora es, ¿cuánto te has comprometido con el reino de Dios? ¿Realmente te has comprometido? ¿Quieres verdaderamente tener ese descanso? ¿Quieres verdaderamente participar de ese honor? ¿Realmente quieres participar de ese honor? Hoy es el momento para que tú te comprometas. Seguramente hay algunos que no se han comprometido. Ahora sí, con un pie adentro y un pie afuera. Y no se vale. No es lo correcto. Necesitas comprometerte. Necesitas asumir un compromiso. Ahora sí, o quieres ser parte del reino de Dios, tienes que estar bien comprometido. Y si no estás comprometido, de nada sirve. Estás perdiendo el tiempo. Dios quiere gente comprometida. Dios quiere gente responsable. Dios quiere gente valiente. Dios quiere que tengan ese entusiasmo porque las almas se salven. Porque la gente se salve. Por eso te tienes que esforzar. No importa lo que tengas que sufrir. No importa. Así que, querido hermano, hermana, con esta palabra te bendigo. Te bendigo, hermano, hermana. Y por ahí les van a entregar una hoja para que ustedes escriban el tema, el texto y los aspectos de un hombre comprometido con el reino de Dios. Háganlo y vayan archivándolo. Vayan creando un cuadernillo y que ustedes lo puedan estudiar posteriormente y recordar estos temas para que ustedes puedan seguir creciendo y comprometiéndose con el reino. Mis queridos hermanos, espero que haya sido entendible esta enseñanza. Espero que te comprometas. Espero que seas una persona de compromiso. Así es que Dios te bendiga ahí con tu líder. Ponte a orar. Ponte a orar. Si no te has comprometido, hoy es un compromiso. Hoy es el momento. ¿Quieres que el Señor te honre? ¿Quieres que el Señor ahora sí te dé un descanso? ¿Quieres realmente ahora sí ahora sí quieres entender el reino? Comprométete. Y vas a ver las grandes bendiciones que Dios tiene para tu vida. Hermano, hermana, muchas gracias por tu atención. Que Dios te bendiga y te guarde y te envío un abrazo. Bendiciones y nos vemos en la siguiente edición.